Hola, te doy la bienvenida a esta nueva transmisión para que podamos conectar y aprender mucho más acerca de lo que Dios tiene para nosotros como congregación, como personas, para nuestras familias. Espero que hayas disfrutado toda nuestra serie, esta que acabamos de terminar ya hace 8 días, que tenía que ver con las conversaciones que debemos tener con nuestros hijos. Si te perdiste alguna de ellas o varias de ellas, quiero recordarte que en nuestra página elpuntodeencuentro.org, en la sección de mensajes, puedes encontrarlas. O también puedes ir a la plataforma de YouTube y allí puedes conectarte con todos los mensajes que dimos. He recibido muy buena retroalimentación y me tiene muy emocionado saber que muchos padres y madres salieron y tomaron esa información, esas herramientas y las aplicaron con sus hijos o las están empezando a aplicar con ellos, que fueron tocados, inspirados por Dios para que sus hogares sean mucho mejores de lo que han sido hasta ahora. O si tal vez algunos estaban teniendo desafíos, hoy ven una luz de esperanza para poder trabajar con sus familias. Esa es la idea de lo que hacemos aquí. Y si te gustó lo que hicimos, quiero decirte que te va a gustar mucho más lo que vamos a lanzar el próximo 23 de abril, sábado, a partir de las 9 de la mañana, aquí en las instalaciones del Punto de Encuentro en Chía. Quiero invitarte a que vengas, te conectes con nosotros y aprendas. Vamos a lanzar una iniciativa que se llama El Arte de Ser Padres. En las sesiones que tuvimos anteriormente dimos muchas cosas lindas, pero te aseguro que lo que viene es aún más poderoso y es todo un proceso que tiene todo el potencial para transformar nuestras familias. Es lo que buscamos. Lo que queremos es que nuestros hogares sean fuertes para que nuestra iglesia sea fuerte. Hogares saludables producirán una iglesia saludable y una iglesia fuerte, que es lo que tanto necesita este país en este tiempo. Y hoy vamos a hacer un giro, vamos a irnos en otra dirección, pero también con el objetivo de fortalecer a la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a ti y me refiero a cada uno de nosotros, los que nos definimos como creyentes en Jesús. Los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y estamos convencidos de que Él nos ha dado un propósito de cambiar esta sociedad, de traer luz y sal a esta sociedad. Por eso hoy quiero comenzar una nueva serie de predicaciones. Si estás por primera vez con nosotros o llevas poco tiempo caminando en el cristianismo, a través de estas predicaciones estoy seguro que vas a obtener una visión muy especial acerca de lo que Jesús piensa que debe ser y hacer la iglesia en este tiempo. Creo que necesitamos encontrar la mejor versión de iglesia. Así como estamos buscando la mejor versión de familia, estamos buscando también la mejor versión de iglesia. Y no me refiero solo al punto de encuentro, sino en general a la iglesia en general. Pero como el Señor nos ha puesto aquí y tenemos la responsabilidad de pastorear este redil, este grupo de personas que es el punto de encuentro, pues vamos a buscar nuestra mejor versión. Sin embargo, quiero decirte que muchas veces lo que se interpone entre nosotros y nuestra mejor versión somos precisamente nosotros mismos. Nosotros mismos a veces creemos que estamos haciendo las cosas muy bien y de pronto nos estamos engañando. Tenemos puntos ciegos y necesitamos que otras personas nos den también una perspectiva que nos ayude a mejorar. Si queremos alcanzar nuestra mejor versión, debemos estar dispuestos a abrirnos a algo que llamamos retroalimentación. El problema es que a veces no estamos tan dispuestos a recibir esa retroalimentación. Jesús quiere darle retroalimentación a su iglesia y para mí este tiempo es vital. Estamos atravesando en Colombia una situación muy, muy importante y como iglesia no podemos desdibujarnos, no podemos perder nuestra imagen, nuestra idea, nuestra identidad, esa visión que Dios tiene para la iglesia. Y yo creo que Jesús hoy quiere empezar a guiarnos para que entendamos ¿cuál es esa mejor versión que como iglesia debemos tener? De lo contrario, no vamos a poder ser la luz que este mundo necesita. Y por eso, seguramente vamos a tener que batallar con nosotros mismos, batallar con cosas que vemos a nuestro alrededor, que escuchamos y prepararnos para tener esas victorias que nos permitan alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, como personas, como iglesia, como creyentes de Jesús. Por eso en esta serie vamos a estar tocando diferentes batallas que tenemos que enfrentar, que tenemos que luchar y de las cuales espero que salgamos vencedores en este tiempo como iglesia. Y para eso voy a utilizar una retroalimentación que Jesús dio allí en el Nuevo Testamento, en el último libro, específicamente en el libro de Apocalipsis, un libro que vamos a visitar en las próximas 7 semanas. Y vamos a tomar 7 cartas que Jesús dirigió a 7 iglesias en la época de la iglesia primitiva, cuando recién estaba empezando el cristianismo. Y vamos a tratar de ver qué tienen esas cartas que decirnos para nosotros en este tiempo. Así que espero que te mantengas con nosotros en las próximas
predicaciones en los próximos domingos sin falta. Quiero invitarte a que vayas conmigo ahora a Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 1, en donde vamos a despegar allí. Y vamos al principio a tratar en esta enseñanza de entender un poquito de qué se trata todo esto para poder conservar las aplicaciones que necesitamos para nuestro tiempo. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7, vamos a leer hoy. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Me fascina la manera en que Jesús hace la retroalimentación aquí, porque seguro que retroalimentación es un término mucho más moderno, pero quiero explicarte que la gente que enseña a hacer retroalimentación utiliza los principios que Jesús acaba de aplicar. Yo lo aprendí así hace años con el principio de la retroalimentación tipo sándwich. Es decir, tú primero dices una cosa positiva, señalas algo que es favorable, que está funcionando. Después lo que haces es que indicas algo que no funciona, que está mal, que debe ser corregido, pero no te quedas allí, sino que con claridad muestras un camino para que eso cambie y muestras una recompensa y vuelves a traer esperanza y a dar un buen rumbo a la gente. Eso es lo que llamo hoy una retroalimentación tipo sándwich, es lo que Jesús está haciendo acá. Lo que vamos a aprender a lo largo de estas semanas es que Jesús se dirige a esas 7 iglesias y hace una retroalimentación específica. Es importante que entiendas que solo una de esas iglesias no tiene algo bueno para recordarle. Entonces el sándwich no está allí porque hay una iglesia de estas que vamos a aprender en la que Jesús no encuentra nada que señalar como positivo. Muy triste, por cierto. Hay otras 2 iglesias en las que Jesús no encuentra nada que reprochar. Solamente hay algo que a Jesús quiere hacer y es animar a la iglesia. Ojalá podamos identificarnos con esas 2 iglesias. Pero en general lo que encontramos acá es que Jesús está dando retroalimentación. ¿Cómo lo sé que es Jesús? Porque en el capítulo anterior, en el capítulo 1, vas a encontrar que quien habla es Jesús, solo que ahora es Jesús resucitado. Jesús poderoso. La imagen que nos da el capítulo 1 de Apocalipsis acerca de Jesús es el Señor. A todos nos encanta la idea de Jesús el Salvador y Él es nuestro Salvador, pero no olvides que Él es el Señor, Él es el Rey del universo y la imagen que hay en el capítulo 1 realmente lo deja uno sin aliento como dejó sin aliento a Juan. Es ese Jesús poderoso que se para frente a la iglesia y que quiere dirigir a la iglesia hacia lo que en el resto del libro de Apocalipsis será el final de la historia o el discurrir del final de la historia y humana. Y por eso quiere Jesús preparar a la iglesia para este tiempo. Ahora, no estoy diciendo que voy a anunciar aquí el final de los tiempos o de la historia. No lo sé, no sé cuándo vendrá Jesús, pero lo que sí sé es que este mensaje para nosotros hoy tiene mucha validez por los tiempos que estamos viviendo. Por supuesto que cuando te aproximas a la Biblia necesitas entender los diferentes términos y alguno estará diciendo, uy, pero ¿qué es eso de los candelabros y de los mensajeros y de las estrellas y todo eso que hay allí? Bueno, quiero explicarte. La misma Biblia en el capítulo 1 nos dice qué significa eso de las 7 estrellas y eso de los 7 candelabros o del candelabro y la estrella que está acá. Déjame decirte que las 7 estrellas de las que habla precisamente el libro de Apocalipsis y aquí este texto se refiere a los mensajeros. Hay varias aproximaciones a esto y cuando hablamos de mensajeros es porque la palabra ángel
significa mensajero. Entonces, cuando en el texto del Apocalipsis vemos que dices que se dirige al ángel de la iglesia tal, está hablando al mensajero de tal iglesia. Y yo me alineo mucho con esta interpretación de que el mensajero es probablemente el pastor de esa iglesia, aquel que está llevando ese mensaje de Cristo. Algunos piensan que se trata del espíritu que domina esa iglesia, es decir, de la característica principal espiritual que domina esa iglesia. Pero lo que encontramos acá es que Jesús le está hablando al liderazgo de la iglesia. Qué importante entender esto. Pero no solo le habla al liderazgo de la iglesia, sino que después habla de 7 candelabros. ¿A quién se refiere? A la comunidad como tal. El candelabro es la iglesia misma que está plantada en una localización específica. En este caso estaba en Éfeso, en Asia. Y allí Jesús quiere dirigirse a esta primera iglesia. Algunos han dicho que estas 7 cartas representan 7 edades de la iglesia y tienen una buena razón para explicarlo. Pero también yo creo que estas 7 cartas describen los 7 momentos que una iglesia puede vivir espiritualmente hablando, o hasta un creyente como tú y como yo podemos vivir. Por eso es tan importante que veamos esta carta de Éfeso hoy para comenzar. Porque si vamos a encontrar la mejor versión de nosotros mismos, es probable que encontremos que haya cosas que tienen que cambiar y tenemos que abrir nuestro corazón para que Jesús traiga esa retroalimentación y nos ayude a vencer todo aquello que nos impide avanzar hacia la mejor versión. Por eso tal vez hoy tenemos que pelear una batalla, y la batalla que yo encuentro que estaba peleando la gente de Éfeso era la batalla en contra del enfriamiento de su amor. Dios quería que esta gente tuviera un amor vital, apasionado, real, no que se enfriara. Y qué bueno que podamos entender por qué hablaba como hablaba Jesús, dirigido a esta iglesia. Fíjate que en el versículo 2 dice: conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Esta era una iglesia con 3 características. Voy a volver a repetírtelas. Era una iglesia de mucho servicio, muy ocupada, tenía muchas cosas que hacer. Era una iglesia cuya agenda semanal seguramente estaba muy llena de actividades, pero era una iglesia que trabajaba duro. De hecho, el griego nos invita a pensar que era una iglesia que trabajaba hasta el agotamiento. Era un trabajo muy fuerte y hasta yo diría hoy excesivo. Y lo tercero es que pagaron un alto precio por servir al Señor, por esa obra. Ellos aguantaron pruebas, siguieron adelante cuando las cosas se pusieron difíciles. De hecho, Éfeso era un lugar en donde había mucha idolatría. Estaba el gran templo de Artemisa, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y estos cristianos habían predicado allí aún en un ambiente hostil, porque cuando ellos empezaron a predicar en contra de la idolatría, es probable que los negocios de Éfeso se vieran afectados, porque eran negocios asociados con la idolatría, la venta de imágenes y un montón de cosas. Entonces la gente no debería estar muy contenta con estos cristianos en Éfeso. Pero estos cristianos se habían mantenido firmes. Y no solo se habían mantenido firmes en estas condiciones, sino que dice allí que sé que no puedes soportar a los malvados. O sea, era gente que sabía lo que era bueno y lo que era malo, y podían distinguirlo claramente, y no soportaba a los malvados y a los malvados asociados con lo que sigue allí. Dice que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y han descubierto que son falsos. Surgieron muchos falsos maestros aún en el comienzo de la iglesia, como sigue sucediendo hoy. Personas que lo que querían era llamarse a sí mismos apóstoles, darse una condición que nadie les había dado, que Jesús nunca les había concedido, y a la vez estaban acomodando la enseñanza que daban al paganismo. No sé si te suena similar, pero es lo que estamos viendo en este tiempo en la iglesia. En algunos frentes hay algunos que se llaman cristianos que están empezando a acomodar la doctrina cristiana para tratar de no perder adeptos, para tratar de ganar el favor de la cultura. Y entonces están negociando principios y valores y están tratando de acomodar el mensaje del evangelio. Pero resulta que la gente de Éfeso no importa lo que sucedía, ellos estaban ahí fuertes, firmes, dispuestos a seguir hablando de Dios, sirviendo, trabajando duro y perseverando. Entonces, desde el punto de vista que lo mires, uno puede decir, bueno, pero ¿y qué es lo malo que tienen estas personas de Éfeso? ¿Cuál es el problema con ellos? Desde donde examinas a la congregación, podrías concluir que es una congregación casi perfecta, que es una congregación muy buena. Sin embargo, aquí me llama la atención
que aquel que estaba en la iglesia, aquel que estaba entre los candelabros, que se paseaba en las iglesias, Jesús mismo, no solamente vio lo externo, sino que él vio los corazones. Y cuando vio los corazones, hubo algo que fue un diagnóstico diferente al que tú y yo podemos hacer. Como te lo dije hace un momento, tal vez a veces pensamos que estamos muy bien, que todo está perfecto, pero alguien afuera de nosotros ve que no está tan bien. Alguien externo. Nuestro hogar puede creerse que va muy bien, pero alguien externo observa cosas que no observamos en nuestro trabajo. Alguien externo observa que no lo estamos haciendo tan bien como pensamos. Y si no nos abrimos para que esa persona venga y nos dé su perspectiva, su visión, con humildad, será difícil que podamos avanzar a la mejor versión. Jesús precisamente estaba viendo que había un problema allí en la iglesia de Éfeso. Y el problema está en el versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. ¡Wow! Es una iglesia ocupada, sacrificada, sufrida, pero tiene un problema de corazón. Ha abandonado su primer amor. Demostraron obras, trabajo, paciencia. Pero, ¿sabes? Estas obras parece que allí no estaban motivadas por el amor a Cristo. Seguramente había otras motivaciones, había otras cosas que los movían a hacer tanto trabajo y tanta actividad, pero Jesús vio que en ellos no existía eso que él llama el primer amor. Quiero decirte que lo que hacemos para el Señor es importante, pero es más importante aún el corazón con el que lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué es el primer amor? Deberíamos preguntarnos hoy. Porque he escuchado a tantos creyentes a lo largo ya de tantos años de caminar con Jesús que me dicen, ay, sí, yo me acuerdo del primer amor. Ay, cuando yo recién me convertí, cuando yo recién conocí a Jesús, el primer amor. Y asocian ese primer amor solamente con esta sensación cálida que todos hemos experimentado. Piensa en tu hogar, piensa en tu matrimonio. ¿Cómo fue el comienzo de tu matrimonio? Espero que haya sido muy lindo. Espero que recuerdes esas mariposas en el estómago, esas cosas que pasaban. Y resulta que hacías muchas cosas para conquistar a tu esposa o para conquistar a tu esposo. Piensa en el día en que nació tu hijo o tu hija y esa sensación cálida que tuviste cuando los abrazaste y que de pronto se ha diluido mientras crecen y empiezas a tener los conflictos normales que toda familia puede llegar a tener en este mundo caído. ¿Sabes? La devoción a Cristo que caracteriza tan a menudo al nuevo creyente no está lejos de esas experiencias tan rutinarias, tan de la vida, tan personales que acabo de mencionar. Conocemos a Jesús y nuestra fe es ferviente, es personal, es motivada, es apasionada. Yo diría que es excitante, es abiertamente demostrada. Le hablamos a la gente que conocimos a Jesús, no tenemos temor de que digan que somos cristianos, sentimos que todo empieza a cambiar, que nuestra vida es diferente, nos sentimos en paz, sentimos que Dios sana cosas. Es tan maravilloso. Yo creo que tú te puedes acordar si has vivido esa experiencia. Y si estás hoy recién conectando, quiero decirte que seguro cuando te encuentras con Jesús, eso es lo que vas a experimentar, porque encontrarse con Jesús es lo más hermoso, lo más poderoso. Es el amor de la luna de miel entre el esposo y la esposa. Pero ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando avanzan los años, cuando avanzan los meses? Es triste, solo piénsalo. A veces pasan los meses y empezamos a caer en esta rutina, como cuando caemos en la rutina del hogar o cuando caemos en la rutina del trabajo y ya todo lo que era excitante, maravilloso, poderoso, nuevo, apasionante, deja de serlo. Y piénsalo así, es posible seguir haciendo cosas sin realmente tener el corazón correcto. Piensa cuántos hogares hoy simplemente sobreviven, cuántos hogares hoy tienen una relación porque toca mientras los hijos están en casa, cuántos hogares se supone que tengo que llegar a casa, lavar la loza, hacer esto o aquello, proveer, pero realmente la motivación ya no está, el corazón ya no está. Quiero decirte que eso puede pasar perfectamente con Jesús. Puede que sirvamos, sentimos que estamos sacrificando cosas, incluso es posible que digamos que estamos sufriendo por causa del nombre de Jesús y sin embargo no estamos amando apasionadamente a Jesús, no en la manera en que Jesús desea que lo amemos. Los creyentes de Éfeso estaban tan ocupados manteniendo su pureza, su sana doctrina, que estaban descuidando lo más importante, su adoración a Jesús, su conexión con Jesús. El trabajo nunca sustituye a Jesús. La pureza tampoco es un sustituto de la pasión por Jesús.
La iglesia debe tener ambas cosas, buen trabajo, pureza, entrega a Dios, pero apasionadamente, con el corazón correcto. Sabes que hoy estoy convencido que la iglesia no es lo influyente que debería ser, porque no muestra el verdadero amor de Jesús. Yo creo que la iglesia hoy está tan preocupada por las formas, está tan preocupada por lograr grandes experiencias y competir incluso con la cultura y atraer mucha gente, y tenemos este término entre ceja y ceja, relevancia. Queremos ser una iglesia relevante. Óyeme, para ser relevantes necesitamos amar a Jesús apasionadamente, porque se nos va a notar. No importa cómo se vista la iglesia, si no tiene el corazón apasionado por Jesús, no tendrá el verdadero impacto que debe tener en la sociedad. La pregunta que debemos hacernos es si de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestras congregaciones ha desaparecido ese color verde brillante primavera, ese color que nos muestra que algo está pasando. Por eso este año nuestro propósito es orar por una primavera espiritual en el punto de encuentro. Y la estamos viendo. Yo veo signos positivos de esa primavera en los corazones de jóvenes, adultos, padres, madres, familias enteras, ancianos, gente que está viviendo algo diferente. Estas personas en la iglesia primitiva, en Éfeso, habían perdido su primer amor. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo uno vuelve al primer amor? Pues primero quiero que pienses, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu amor por Jesús? ¿Cómo está tu pasión por Jesús? El versículo 5 nos da unas indicaciones de cómo volver a ese primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Ahí está esa fórmula de cómo volvemos al primer amor. En primer lugar, debemos recordar y literalmente seguir recordando, porque eso es lo que dice allí el texto. Recuerden todo el tiempo de dónde han caído. Es decir, vuelvan a pensar cómo fue ese comienzo con Jesús. ¿Cómo fueron sus primeros meses con Jesús, sus primeros años con Jesús? ¿Qué caracterizaba ese tiempo con Jesús? ¿De dónde han caído? ¿Qué es lo que han perdido? ¿Qué es lo que han dejado de cultivar? ¿Y qué es lo que necesitan recuperar? Es lo mismo que sucede cuando piensas en tu relación de matrimonio. Si tú piensas en tu matrimonio, recuerda qué es lo que tenías al comienzo. Empieza a pensar de dónde has caído y por qué dejaste de cultivar ese amor. Cuando suelo hacer ceremonias matrimoniales, suelo recordarle a los novios que se convierten en esposos que este anillo puede ser muy lindo, pero puede ser peligroso. Porque a veces ponernos este anillo pareciera que nos hace pensar que ya no tenemos que hacer nada más por nuestra esposa. No tenemos que conquistarla, no tenemos que tener detalles, no tenemos que preocuparnos por ella. Y entonces empezamos a enfriarnos y alejarnos. Y es nuestra responsabilidad. Yo creo que el amor se alimenta, creo que el amor se cuida, el amor se riega, el amor florece. Es nuestra responsabilidad. El amor es una decisión. Y lo que está diciendo allí Jesús es: recuerda lo que hacías al comienzo, de dónde has caído. Recuérdalo, arrepiéntete. Es decir, cambia de opinión. Deja de pensar que alguien más tiene que hacer algo por ti. ¿Sabes? Es triste ver tantos cristianos que le dan tanto poder a otros para entrar en una caída libre espiritual. Ay, es que me desilusionó el testimonio de una persona de una iglesia. Ay, es que escuché tal cosa. Ay, es que no me miraron. Ay, es que no me dijeron. Ay, es que no me gustó. Por favor, tú no puedes darle el poder a otros para que te hundan, para que te separen de Jesús. La vida está llena de conflictos, está llena de situaciones difíciles. Las iglesias están llenas de personas imperfectas como tú y como yo. Y no puedes darle el poder a esa persona para que simplemente tú te desanimes en tu fe. Allí dice: arrepiéntete, arrepiéntete, cambia de opinión y confiesa tu responsabilidad. ¿Sabes cómo va a empezar a cambiar tu matrimonio? Cuando dejes de pensar que tu pareja es la que tiene que cambiar. ¿Sabes cuándo empieza a cambiar tu hogar? Cuando dejes de pensar que son tus hijos los que tienen que cambiar primero. Aún le hablo a los jóvenes. ¿Sabes cuándo van a cambiar las cosas en tu casa? Cuando dejes de pensar que los únicos que tienen que hacer algo diferente son tus papás. Las cosas empiezan a cambiar cuando nosotros asumimos responsabilidad. Arrepiéntete, arrepiéntete.
no es tener remordimiento, porque el remordimiento no nos lleva a la acción, pero el arrepentimiento siempre nos lleva a actuar. Y tercero, repite las primeras obras. Para restaurar esa comunión con Jesús necesitas ¿qué? Empezar a hacer las cosas que hacías antes. Piensa, ¿qué cosas hacías antes? Y hoy quiero darte solamente unas ideas. ¿Cuáles son esas obras del comienzo de las que Jesús hablaba a la iglesia allí en Éfeso? La Biblia es increíble. Me puse a pensar cuando leía esto, ¿cómo sé a qué está llamando Jesús a esta iglesia? Bueno, quiero mostrarte porque hay una carta en el Nuevo Testamento que es la carta precisamente a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, a la misma que Jesús le está hablando años después. Esto sucedió probablemente 20, 30 años después de que esta iglesia fue fundada. Fue fundada por el apóstol Pablo. Lo encuentras en Hechos de los Apóstoles, encuentras una carta que es la carta a los Efesios. Y entonces me puse a mirar la carta a los Efesios y me di cuenta que hay alrededor de 20 menciones acerca de lo que es el amor en la iglesia. 20 menciones o más en la carta a los Efesios. No te voy a traer las 20 menciones porque no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo, pero mi propósito hoy es despertar en ti este entusiasmo de ir a buscar nuevamente esas obras que hacías al comienzo, de buscar con ansiedad a Jesús, de dejar todas las excusas a un lado y empezar a buscar nuevamente esa relación íntima, profunda, si la has perdido con Jesús. Y si todavía la tienes, y esta carta tal vez hoy no te está corrigiendo a ti, diciendo te has perdido tu primer amor, para que te prevengas y no pierdas tu primer amor, porque no tienen que pasar los años y entonces decir, es que mi primer amor se enfrió. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y quiero leerte el versículo 15 en este momento. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Mira, acá hay una clave de lo que significaba el primer amor. ¿Cómo se veía ese primer amor de los efesios? Está diciendo que hay un amor por todos los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los santos son los creyentes. La palabra santo significa la gente que ha sido apartada por Cristo, que se ha entregado a Jesús. No que son aislados de la sociedad, no es que son unos santos en el sentido de que, mejor dicho, son inmaculados, nunca hacen nada de lo que tengan que arrepentirse, son los señores perfectos moralmente. No, pero son personas que han decidido apartarse para Jesús, que han decidido vivir para Jesús. Y en ese sentido, tú y yo, si somos seguidores de Jesús, somos santos. Me gustaría que lo pienses, si estás con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, piensa si ustedes han entregado su vida a Jesús, o si estás solo, piensa, soy santo, le pertenezco a Jesús, he sido apartado para Jesús. ¿Qué caracteriza el primer amor? Precisamente el amor por todos los santos. Es que no podemos decir que amamos a Jesús y no amamos a los creyentes. Ha hecho carrera en los últimos años esta idea de los creyentes sin iglesia, los creyentes sin comunidad, los creyentes sin interacción con otros creyentes. No, a mí me gusta Jesús, pero no me gustan los otros creyentes. A mí me encanta mi Padre Celestial, pero no me gustan mis hermanos. Tal vez tenemos familias disfuncionales en donde hay mucho conflicto entre hermanos de sangre. Y tú sabes lo triste que es eso, lo doloroso que es eso. Bueno, yo quiero invitarte a que nosotros como iglesia entendamos que el amor por Jesús, la pasión por Jesús, tiene que reflejarse necesariamente en las personas que están a nuestro alrededor. Y en este caso yo veo a los creyentes. Existía un amor tremendo por los cristianos. La iglesia de hoy tristemente está caracterizada por la división. Está caracterizada por la crítica, las peleas, los bandos. Y hoy quiero alertarte. Estamos en temporada de elecciones en Colombia. Y quiero decirte que ninguno de esos políticos murió por ti. Ni el de izquierda, ni el de derecha, ni el de centro. Ninguno de ellos dio su vida por ti. Ninguno de ellos la dará por ti. Ninguno de ellos quiere conocerte íntimamente. Ninguno de ellos tiene la solución a tus necesidades más importantes. Ninguno de ellos está tan interesado en tu familia como lo está Jesús. Solo Jesús dio su vida por ti. Solo Jesús murió por nosotros. Por tanto, familia, iglesia, en este tiempo quiero pedirles que estemos unidos en torno a Jesús y que estemos unidos no solamente como el punto de encuentro, sino que estemos bendiciendo y orando y acompañando a otros creyentes en otros lugares. La iglesia de hoy no puede seguir polarizada y la iglesia de hoy tiene que entender que es importante estar juntos. Efesios 3:14 nos dice algo que sucede cuando estamos juntos.
Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, está diciendo en comunidad, junto con todos los creyentes, los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es en ese contexto de comunidad en donde podemos llegar a conocer verdaderamente a Cristo. Es en la familia de la iglesia, no aislados. Y si tú te quedaste en lo virtual, si te quedaste allí simplemente como una persona que ve prédicas los domingos, pero que no hace parte de una comunidad, hoy quiero decirte que Jesús te está corrigiendo. Jesús te está llamando, te está retroalimentando y te está diciendo, si quieres realmente desarrollar el primer amor, si quieres profundizar en mi amor, en cuán ancho, cuán amplio, cuán profundo es, necesitas una comunidad. Necesitas conectar en familia. Es lo que la Biblia dice, es lo que la Biblia enseña y es la retroalimentación que Jesús le estaba dando al pueblo en ese momento, en Éfeso. Le estaba diciendo, vuelvan otra vez a amarse. No me importa si trabajan tan duro. ¿De qué sirve eso si no se aman los unos a los otros? Si no se cuidan los unos a los otros? Si no se ayudan los unos a los otros? Y seguimos avanzando, Efesios 2:8. ¿Qué más significa ese amor? Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. ¿Sabes qué había pasado en Éfeso? Ellos creían que porque trabajaban muy duro, porque servían mucho, estaban perfectamente y habían perdido probablemente un concepto que nosotros necesitamos tener y es la gracia. Nosotros no somos amados por lo que hacemos, somos amados y ya. El resultado es lo que hacemos. Cuando el amor de Jesús toca nuestros corazones, servimos con alegría. He visto muchas personas quemarse en las iglesias literalmente, en términos de cansancio, de aburrimiento, porque sirven desenfrenadamente, pero no han disfrutado de la gracia de Dios. Por el contrario, he visto muchas personas que conocen la gracia del Señor y sirven con agradecimiento. Quiero decirte que la gracia es el factor fundamental. Jesús está diciendo, no es por obras para que nadie se jacte, no es por lo buenos que somos, no es por lo poderosos que somos, no es por todo lo que sabemos, es simplemente la gracia de Dios que nos ha salvado. Y yo creo que lo que Jesús estaba diciendo a la iglesia de Éfeso es, ¿saben? Dejen de darle tanto bate a la gente con su sana doctrina. Yo creo en la doctrina correcta. Creo que hay que buscar enseñar la Biblia correctamente. Pero conozco mucha gente que puede citar la Biblia de memoria, pero no tiene gracia con otros. No extiende amor y misericordia a otros, y mucho menos con los no creyentes. Y ese es el gran problema de este tiempo. Los no creyentes necesitan ver personas firmes en la fe que aman lo suficiente para acompañarlos en su proceso, por gracia. La gracia es importante. La gracia es importante en tu hogar. Gobernar cualquier cosa sin amor es un problema. La gracia que le puedas extender a tus hijos. No importa cuántas veces los lleves a la iglesia, si el amor de Dios no está en ti y no florece en tu hogar, no conocerán a Jesús. Las normas no pueden ser más importantes que tus hijos. Las normas no pueden ser más importantes que nuestras relaciones con otros. Necesitamos que el amor de Dios gobierne nuestros corazones y extender gracia a los demás. La gracia que extendemos a otros hará que vean a Jesús en nosotros. Y este es un tiempo, familia, de amar a la gente y de extenderle la gracia y de hablarles de gracia a las personas. Sigo avanzando, Efesios 4:1-3. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo estamos viviendo nuestro amor? ¿Con humildad? ¿Con amabilidad? Es lo que Dios está llamando a la iglesia. No te envuelvas más en peleas. Yo veo hoy personas que hablan de Jesús pero insultan a otros en las redes sociales. No hagamos eso. Nosotros no debemos ser parte de eso. Nosotros debemos extender amor, ser humildes, pacientes,
y esforzarnos por mantener el vínculo de paz. Jesús quiere que seamos pacificadores. ¿Qué tanto estamos siendo pacificadores en nuestro hogar, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en donde quiera que estamos? Quiero invitarte a que vayas a Efesios y retomes el primer amor. Estudia en casa Efesios. Busca lo que significa amar y ese primer amor, porque estamos viviendo tiempos que Jesús anunció de la siguiente forma, en Mateo 24, versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y sabes, he tenido esta carga este comienzo de año, estos primeros meses, porque sí que veo que el amor por Jesús se puede enfriar. Hay tanta maldad, hay tanta presión por acomodarnos a la cultura. Hay tantos mensajes en contra de lo que Jesús enseña en su palabra que puede enfriar el corazón de muchos. Pero así como le dijo a la iglesia de Éfeso, así lo afirma Jesús en Mateo. El que se mantenga firme hasta el final será salvo. Quiero recordarte que este mensaje va dirigido no solamente a la congregación de Éfeso, sino a todas las iglesias en la historia y a nosotros en este tiempo. El mensaje es universal, es para la iglesia, en todo lugar y en toda época. Y por eso Jesús afirma, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que venza, al que se mantenga venciendo. Cristo ganó ya, pero la guerra no ha concluido todavía. Cristo ya ganó, pero hay batallas que tenemos que pelear. Y la primera batalla que tú y yo tenemos que ganar, si vamos a ser iglesia, es la batalla en contra del enfriamiento de nuestro amor. No permitas que el amor de Jesús se enfríe. Recuerda cuando Él te tocó. Si te has apartado de ese amor, arrepiéntete y empieza otra vez a hacer esas primeras obras y a ser parte de lo que Jesús quiere. No más cristianos que están diciendo por allá, es que a mí se me acabó el amor, es que ya no siento. Recuerda que si sientes que Jesús está lejos, no es precisamente porque Jesús se haya alejado, es probablemente porque tú te alejaste de Jesús. Mi objetivo hoy es darte una esperanza, es hacerte un llamado a que en este tiempo nosotros podamos conectar verdaderamente con Jesús. Porque Jesús dice que al que venza le dará el derecho de comer del árbol de la vida. Tú y yo tenemos una recompensa en el cielo poderosa. Todavía lo mejor está por venir en el sentido de lo que nos espera con Jesús para la eternidad. Probablemente tengamos un ambiente en donde haya mucha maldad, pero que eso no enfríe tu corazón. Jesús ya nos advirtió y Jesús nos dice que aún en medio de la maldad podemos brillar. Recuerda que cuando el tiempo es más difícil, la iglesia puede brillar mucho más. Jesús quiere que su iglesia vuelva al primer amor y quiero invitarte a que oremos para que Colombia conozca a Jesús al ver una iglesia apasionada, ferviente, comprometida, que sirve a otros, que conecta con otros, con comunidades poderosas que hacen la diferencia en un tiempo donde la gente se encuentra sola, triste, necesitada. Ese es el mensaje de esperanza de la carta a Éfeso en el Apocalipsis. Un mensaje, por supuesto, de retroalimentación, pero un mensaje de esperanza para que nos convirtamos en la mejor versión de iglesia que Él nos ha llamado a ser. Si hoy estás por primera vez con nosotros, yo quiero invitarte a que te des la gran oportunidad de conocer a Jesús. Jesús está llamando a tu corazón, está invitándote a que lo conozcas. Jesús puede llenar tus vacíos, Jesús puede darte salvación, Jesús puede perdonar tus pecados, pero necesitas reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Y si nunca lo has hecho, me encantaría que ahora vas a tener la oportunidad de indicarnos que quieres hacer o tomar una decisión personal por Jesús, o que quieres conocerlo mucho más, que tal vez necesitas seguir explorando y necesitas una comunidad en donde puedas explorar y conocer a Jesús. Si ese es tu caso, ahora mismo vas a tener la oportunidad de responder a un aviso que va a aparecer allí en nuestra plataforma en el puntodencuentro.org. Si estás en YouTube, te invito a que vayas en este momento a la plataforma y hagas clic en ese aviso que va a aparecer. De esa manera nuestro equipo va a poder conectarte, va a poder orar contigo y va a poder mostrarte
cómo conocer y aprender más de Jesús. A todas las otras personas que están con nosotros ahora en línea y que hacen parte de esta familia del Punto de Encuentro, les motivo a que estemos orando por Colombia y amando a Colombia y viviendo realmente apasionadamente nuestra fe. Que el Señor les bendiga y espero poderlos ver en las próximas horas, en la próxima semana, en todas las actividades que estamos llevando a cabo en nuestra congregación. Dios les bendiga.